hermanos, ahora va a pasar nuestro hermano pastor Junior Borges con la exhortación de la palabra de Dios. Buen día, gracias. Buenos días una vez más, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Un placer estar en la casa del Señor. De inmediato vamos a orar para ponernos a tono con el Señor. Oremos. Padre, gracias en esta mañana una vez más al permitirnos reunirnos como iglesia con la intención de solo glorificar tu nombre. Una vez más, Señor, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, que tu Espíritu Santo les fortalezca, les ayude, les dirija, para así poder dar una adoración, Señor, para tu honra y para tu gloria, adjuntos, Señor, como hermanos, como un solo pueblo, Señor, en una sola fe, oh Señor, un solo bautismo. Ayúdanos, Señor, a bien presentar tu palabra. Líbranos de errar de ella, Señor. Reconocemos que solo somos instrumento en tus manos y que solo tu poder, el Espíritu Santo, nos puede ayudar para tales fines, Señor. En esta hora crucial de presentar tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, una vez más, que hable a nuestras vidas, a nuestro ser, y que tu palabra y tu nombre sea glorificado, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado compartiendo en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, y hemos encontrado aquí varias bendiciones. Recuerde que empezamos hablando, el apóstol Pablo, hablándole allí en Tesalónica a los tesalonicenses, un tema que ellos, por 3 semanas que él había estado con ellos, les había enseñado múltiples temas. Y pensando en esto, reciente veía, asimilaba, que en 3 semanas se puede dar mucha enseñanza. Y más alguien a nivel de apóstol. Recuerde que Pablo no fue enseñado por hombres, sino por Jesucristo. Y me llama mucho la atención de que él estaba seguro de que muchos de esos temas que él les había tratado, ellos estaban conscientes de lo que habían aprendido. Por eso en el capítulo 5 les dice, pero de las ocasiones y de los tiempos no hay necesidad, no tenemos necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿qué? Vendrá. ¿Cómo quién? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, ¿qué? Destrucción repentina. Él estaba claro de que esos temas estaban bien expresados, bien enseñados, y que ellos tal vez, él podía reforzarles, pero no era que eran ignorantes al tema. Toma la idea. Luego les sigue diciendo los versos 11 en adelante, les exhorta, les deja saber sobre los siervos de Dios, aquellos que os amonestan, aquellos que os presiden y os velan por la grey del Señor, que no necesariamente, hermanos, el título es lo que usted debe de ver. Para nada. Un título nada es. Ahora, el trabajo en el Señor, cuando usted y yo lo hacemos, ¿quién lo ve? El Señor, amén. Por eso usted y yo no se debe de fijar que aquel trabaje mucho y que usted trabaja poco. No, trabaje usted y no se preocupe por lo que aquel hace. Luego les sigue hablándoles acerca de un tema muy especial, y es la santificación, lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que seamos como lo que hemos sido llamados. ¿A qué Dios nos ha llamado? A santidad. Recuerde, hay una ley escrita que sin santidad nadie que verá al Señor. Entonces, lo ideal y lo que el Señor quiere en nuestras vidas es lo mejor para nosotros mismos, no para Él. Porque Dios vive por la eternidad, hermanos. ¿Qué necesita Dios? Nada. Ahora, ¿qué quiere Dios de ti y de mí? Lo mejor para nuestro propio provecho. Quiero en esta mañana compartir con ustedes, estamos en capítulo 5, cerrando este capítulo 5, verso 23 hasta el verso 28. Y quiero hablar, la santificación no depende del poder humano. No es porque nadie venga y te unja y te ore, usted va a ser más santa o menos santa. No. Eso proviene de Dios. Una búsqueda personal. Mire que la santificación no es algo colectivo. Todos podemos
asumir, buscar la santificación, ¿no? La santidad. Pero es uno a uno quien la ha de recibir. ¿De parte de quién? Del Señor. No porque nadie diga, la hermana está consagrada y está santa totalmente. Deje que Dios lo diga. Ok. Lo que se manifiesta no tiene por qué expresarse. Lo que se ve no se pregunta, ¿sí o sí? Entonces, cuando usted anda mal con el Señor, eso es difícil de ver. Se manifiesta cuando usted claramente no está andando a tono con el Señor. Lo expresa muy fácil. No hay nada más hermoso que caminar con el Señor. Vivir para el Señor. Está sufriendo, da gloria a Dios. Tienes aflicciones, da gloria a Dios. No es malo usted expresarse, pero ¿qué mejor que expresarse a Dios? ¿O usted cree que el otro no tiene su propia cruz y le está cargando? Y quizás está en intimidad con Dios. Usted puede pedir que oren por usted, pero Dios sabe realmente cuál necesidad usted tiene que necesita ser ¿qué? Subsanado. La santificación no depende del poder humano. Los versos 23, verso 24, vemos aquí la primera enseñanza. La santificación completa como la obra de Dios en nosotros. Verso 23, verso 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos ha de santificar por completo, según el texto? Dios. Dice que es Dios por completo, y añade, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe de ser guardado. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Y para qué más? ¿Para qué tiempo? Para la venida. Hermanos, no hay nada más hermoso que cuando nuestro Señor venga nos encuentre así como estamos. Pero nos encuentra así como estamos, no importa dónde estemos. Aquí, ¿en qué estamos? La palabra de Dios abierta, muchos leen, muchos meditan, muchos están atentos. O sea, estar atentos a cuando el Señor venga, reflexionando en las cosas del Señor, no pensando en afanes, que siempre habrán afanes en esta vida, ¿sabía? El que tiene no se saciará, y el que no tiene no se saciará de buscar para tener. La parte A del verso 23 explicamos. La idea detrás de la palabra santifique, o este verbo santificar, es ser apartados. En otras palabras, es hacer algo distinto y diferente, rompiendo viejas asociaciones y formando una nueva. Por ejemplo, espero que se entienda este ejemplo. Escuche bien. Un vestido es un vestido, ¿sí o sí? Vamos bien. Pero un vestido de novia es santificado. ¿En qué sentido? Apartado para un propósito especial y ¿qué más? Glorioso. Dios quiere que seamos apartados para Él. Y no hay que explicar mucho de lo que acabo de hablar. Aquí el énfasis por completo es por completo o en completo. El adjetivo que ocurre solo aquí en el Nuevo Testamento es un compuesto de holos, que quiere decir todo entero, y telos, final. Su connotación básica es alcanzando por completo el final, llegando a la meta prevista. Por lo tanto, tiene la fuerza de no dejar ninguna parte sin alcanzar. Si es completo, no puede ser a medias. ¿Al Señor se le debe de servir a medias o por completo? Se le debe de servir por servirle o de corazón. El amor, ¿cómo debe de ser? Sin fingimiento, por completo. Si yo voy a amarte, hermana, si yo voy a amarte, hermano, tengo que hacerlo sin fingimiento, con amor. Es difícil realmente de nosotros que salga amor, pero eso no sale de usted, viene de Dios. Así que pídale a Dios que lo que a usted le falta, y Él que llenará las faltas. Amar a nuestros enemigos es algo fácil.
Pero no viene de usted, es un mandato de Dios y Dios es el quien produce en nosotros el querer y ¿qué más? El hacer por su buena voluntad. No veamos nada de lo de Dios difícil. Por lo general, todo lo nuestro es difícil. Usted no tiene algo y es difícil para usted, pero usted clama a Dios y Dios es tan fácil, hermano, le pone las cosas ahí. Usted sale a una actividad y llega y lo que usted deseaba está ahí. Y usted dice, Señor, usted es tremendo. Yo afanado por esto y llego a tal lugar y Dios me pone el asunto aquí. Termino de esa actividad y vienen más bendiciones. Por algo el Señor no se equivoca en su palabra, diciéndonos en Mateo capítulo 6, verso 33, más buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué serán? Como decía un predicador ayer, una actividad hermosa que tuvimos con grandes siervos y hermanos, explicaba el texto. Esto nos enseña que si usted, pudiéramos decir, se enfoca por las cosas de Dios, ¿qué usted cree que Dios va a hacer con usted? Con las mínimas cosas tuyas, Dios va a obrar por darle la gloria y la primacía a Dios. Experimente eso, pruebe eso y desmiéntame si le va mal. Permítame seguir. Y el mismo Dios de paz os santifique. Pablo dejó claro que la santificación es la obra ¿de quién? De Dios en nosotros. Mire que usted se santifica. ¿De qué manera? Leyendo. ¿Y qué usted está leyendo ahí? Ok, usted se santifica orando. ¿Orándole a quién? O sea, todo proviene de Dios, hermanos. Hace hincapié en las palabras mismo, en sea guardado, en fiel es el que os llama y en el cual también lo hará. Lo aclara en el verso 24. Este énfasis completa las exhortaciones previas de Pablo en todo lo que dijo a los creyentes que hicieran desde el capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses hasta el capítulo 5, ya cerrando el capítulo completo. Nunca quiso decir que hicieran esas cosas por o con sus propias fuerzas. Una nota. Vamos a ver si es fuerte, usted decidirá cómo es. Tristemente, son más los cristianos que son derrotados a causa de su autosuficiencia que a causa de ataques satánicos. ¿Sabía usted? Satanás a veces está muy lejos. Dios reprenda siempre todo lo maligno. Pero nuestra concupiscencia, nuestro yo, nos ahogan. Nuestro pensar que queremos vencer por nosotros es lo que fácilmente nos hace caer derrotados. No, nunca te creas fuerte. Siempre pon en tu mente depender de Dios. ¿Sabía eso? Seguimos. La manera en la que se efectúa esta transición, me refiero a la santificación, indica que es solamente en el poder de Dios en quien hace el llamado que sus exhortaciones puedan ser llevadas a buen término. La parte B, verso 23, aún estamos. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Quién es el único que nos puede guardar? Somos guardados en Cristo Jesús. Pedro lo aclara muy bien. ¿Qué Pablo quiere aclarar? ¿Qué Pablo quiere enseñar, enfatizar aquí? El uso que hace Pablo de espíritu, alma y cuerpo en este pasaje ha llevado a muchos a adoptar una visión tricotomista del ser humano, creyendo que el hombre está conformado por tres distintas, entiéndase, espíritu, alma y cuerpo. Explicamos, esta visión tiene cierto mérito, pero también tiene problemas. Uno pudiera decir que Marcos 12:30 divide la naturaleza del hombre en 4 partes. Ahora hay otra más. El corazón, el alma, mente y fuerzas, ¿no? Nuestro ser. Y que 1 Corintios 7:34 divide la naturaleza del hombre en 2 partes nada más, cuerpo y espíritu. Otra tesis, ¿no? Vamos a aclararlo.
En algunos pasajes los términos alma y espíritu parecen ser sinónimos. Otras veces parecen ser distintos y difíciles de definir con precisión. Parece que efectivamente existen estos tres aspectos diferentes de la persona humana. Sin embargo, el significado específico de espíritu o alma debe ser determinado por el contexto que se esté tratando. Veamos aquí. O antes de ahí, un estudioso, un gran erudito, describió espíritu y alma como lo siguiente. El espíritu, que es de donde procede la palabra neuma, es la parte más alta y distintiva del hombre, la inmortal. El alma es lo más bajo, o el alma animal es conocida, que contiene las pasiones y los deseos, los cuales tenemos en común, muchos dicen hasta con los animales, pero que en nosotros son ennoblecidos y trazados por el Espíritu. Al ser la parte interna, inmaterial del hombre que puede existir aparte de la vida espiritual, el alma se conecta con el mundo a través de los sentidos del cuerpo físico. Se conecta con Dios como si fuera más como el cuerpo, el recipiente de nuestra interacción con el mundo espiritual. ¿Uno ha escuchado la expresión? Se aman con toda el alma. Tú la quieres mucho o tú lo quieres mucho. Yo le amo con toda el alma a esa persona. Es como con todo, ¿no? Con todo nuestro ser. Y ahí cae la palabra ser. Y cae también con el espíritu. Pero sigamos viendo un poco más. Debido a que el alma y el espíritu tienen referencia a la parte no material del hombre, son fácilmente confundidos. A menudo, una experiencia destinada a edificar al espíritu solo bendice al alma. ¿Recuerdan el Salmo 139? Habla, bendice, alma mía, a Jehová. Tremendo salmo, ¿no? Y no te olvides de sus beneficios. El salmista se expresa ante Dios diciéndole a quién. A su alma, que bendiga a quién, a Dios. No hay nada malo con la emoción de alma y la bendición, pero no hay nada en ello que edifique espiritualmente. Es por eso que muchos cristianos van de una experiencia emocionante a otra, pero realmente nunca crecen espiritualmente. El ministerio que reciben es del alma. ¿Está observando? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Podemos recibir esta orden como inspirada. Dios quiere que haya una jerarquía dentro del ser humano, ordenada primero ¿con quién? El espíritu. Luego ¿con qué? Con el alma y finalmente con el cuerpo. Esto no es para decir que el cuerpo es inherentemente malo. Claro que no. No dice la Escritura que este cuerpo es templo de ¿quién? Ahora, cuando usted lo pone al servicio del Señor, sirve como templo. Pero si decides deshonrar al Señor, estás profanando un templo ajeno. ¿Toma la idea? Por eso nos manda a ser santos y no que profanos. Por eso las explicaciones en el Antiguo Testamento, donde Esaú decidió ¿qué? Ser un profano ante Dios. Y Jacob, ¿qué decidió? Vivir para el Señor. Mira que al inicio Jacob es muy osado y le pide al Señor casi nada. Señor, si me das vestido, si me das alimento y si me traes con bien, entonces yo te voy a servir. Condiciones para servir al Señor. Jacob no sabía lo que pedía, ¿no? Y Dios se lo dio porque Él conoce nuestra ignorancia, hermanos. Igual Pedro, cuando estuvieron en la transfiguración, ¿qué fue lo que pidió Pedro? Señor, hagamos una enramada aquí. ¿Usted sabe lo que Pedro estaba diciendo? Recuerde, el Señor próximo a ir ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Él les había dicho que el Hijo del Hombre había de ser ¿qué? Crucificado y al tercer día iba a resucitar. Pedro está diciendo, no vayas a Jerusalén y quedémonos aquí, hagamos una enramada. Estaba diciendo algo bueno para el momento. Mire, estaba en un momento que donde el Señor estaba resplandeciente, donde el Señor pudo transfigurarse innumerables veces, o sea, llenarse de su gloria, ¿no? Y que el Señor
que Dios les exhorta precisamente a Pedro. Este es mi hijo que amado, a él oíd. Le está diciendo en otras palabras, calla en la presencia de Jehová el Señor. Muy importante, ante su presencia tú y yo debemos de estar que escuchar lo de Dios. Dios quiere en múltiples ocasiones hablarnos y nos habla. Lo que pasa es que tú y yo, ¿qué hacemos? Cogemos para otro lado y Dios nos devuelve. Es por ahí. Habíamos dicho que el cuerpo no es inherentemente malo, ya que contradice la idea principal de Pablo aquí. La idea es que la persona entera sea apartada y guardada ¿para quién? Para Dios. Completa. Debemos estar dispuestos a servir a Dios a medias o en completo. Él nos ha de santificar completamente o a medias. Entonces debemos de servirle por completo al Señor. En espíritu, alma y cuerpo. En un sentido, Dios salva nuestro cuerpo. Y hemos hablado mucho de que nuestra carne nos arrepiente. Pero vamos allá con la enseñanza. En un sentido, Dios salva nuestro cuerpo, tanto como nuestra alma. No están conectados el cuerpo y el alma. Andan juntos. Si Dios salva a esa persona, no puede dejar el alma aquí y que el espíritu vaya adelante, ¿no? Si hay alma, cuerpo y espíritu, ambos están ¿qué? Conectados. Y vamos a seguir un poco en esta enseñanza, ¿eh? Habíamos dicho que en un sentido Dios salva ¿qué? Nuestro cuerpo, tanto como nuestra alma y tanto como nuestro ¿qué? Espíritu. Recordemos, hermanos, que el cuerpo tiene un rol importante y definido en el plan completo de la salvación. ¿En qué sentido, hermano? Ser resucitados en un cuerpo nuevo. Entonces, si el cuerpo se queda, ¿podrá ser resucitado en un cuerpo nuevo? No. Tiene que morir lo terrenal para resurgir ¿qué? Lo espiritual. Nos vamos entendiendo. ¿Toman la idea? Qué bueno. Una nota nos dice, sin embargo, Dios diseñó al ser humano para vivir bajo el orden de espíritu, alma y cuerpo. En vez de cuerpo, alma y espíritu. Estamos para sublimar las necesidades del cuerpo al alma y las necesidades del cuerpo y el alma a las necesidades del espíritu. Así es también como Dios obra en nosotros. Notemos el orden, espíritu, alma y cuerpo. La chequiná de su presencia, alguien nos enseña, brilla en lugar santísimo y de ahí se vierte sobre el lugar santo y así hasta el patio exterior, hasta la misma cortinas del cuerpo son irradiadas con su luz. ¿Recuerdan el lugar santo? ¿Qué parte había antes de llegar al lugar santísimo? Y lo delicado que era estar ahí. Y hoy en día Dios nos da la entrada libre, con libre acceso al trono de su gracia y no la agotamos. Para entrar al lugar santo había que pagar una cuota altísima. ¿Cuál era la cuota que había que pagar? La santidad, hermanos. Si ese sumo sacerdote estaba mal con Dios, en el lugar santísimo, si veían que él entraba a las 9 y a las 11 no salía, con una cuerda tenían que alarlo. Si no se escuchaba una campana donde ese hombre ministraba primeramente se limpiaba a él, luego para el pueblo, si no sonaba esa campana, había un problema. Se lo llevó el Señor. Pero sigamos aquí. Espero esto le diga y les hable. Los versos 25 hasta el verso 26 nos habla: hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Quién es el que pide que oren por ellos? El apóstol Pablo. Siempre tú y yo vamos a necesitar de la oración. ¿Sabía eso? Usted no sabe,
en qué momento usted, estando orando por alguna persona que no está presente ahí, está en otro lugar, lo que en aquel lugar el Espíritu Santo puede hacer mediante ¿qué? La oración. Usted sabe la aflicción, la prueba que en tiempo real puede estar pasando, y tu oración puede fortalecer a aquella persona. Ah, no, que el pastor ore por mí mejor. No, que el hermano diácono, que la hermana diaconisa ore por mí mejor. Esa gente está bien. No creas. Las mismas aflicciones que están de aquel lado de Occidente y que están pasando los cristianos son las mismas aflicciones que pueden estar pasando de este lado y quizás más difíciles. No hay fuerte en este camino. ¿Sabía eso? O no lo creamos. Fuerte es Dios que nos fortalece, hermanos. Hermanos, orad por nosotros, dice el verso 25. La iglesia de Tesalónica estaba conformada, se cree, por cristianos jóvenes. Quiere decir que los jóvenes pueden orar, pero los adultos también no pueden orar. Todos podemos orar ante Dios. Pablo aún creía que necesitaba sus oraciones, así que simplemente, ¿qué les pidió a ellos? Orad por nosotros. No hay una forma de explicar eso que no sea literal. Dios requiere de su pueblo el deber de orar por ¿quiénes? Por todos, por los ministros, por los hermanos, por los que no vemos aquí, incluso por Israel. Debemos tú y yo orarle al Señor. ¿Sabía eso? No son pueblo de Dios los que han creído en Él. No importa que sea israelita, que sea egipcio, que sea chino, japonés, etc. Pero Dios nos manda a orar por Israel. El Israel de Dios. Me encanta ese término. Verso 26 habla, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿De qué nos habla esta última expresión? Y la primera, mire que él se esfuerza en que los hermanos sean ¿qué? Saludados. La idea es que Pablo quiere que los que lean la carta saluden a todos los hermanos o los creyentes allí donde en Tesalónica de su parte. Si él estuviera ahí en persona, ¿saludaría a quiénes? A una parte nada más. A todos los hermanos. ¿Con qué? Explicamos eso. Con ósculo santo. Él mismo, pero como no estaba, enviaría este saludo a través de esta carta. ¿Qué era esta expresión? Ósculo santo. Yo sé que lo han escuchado, ¿no? Este gesto de afecto se prescribe en 5 ocasiones aquí en el Nuevo Testamento. Romanos 16:16 habla allí de ese saludo. Primera de Corintios 16:20 por igual. Segunda de Corintios 13:12. Primera de Pedro 5:14. Y se refiere a ¿qué? Al abrazo y beso, que eran la expresión de saludo en la cultura del primer siglo. Entre los cristianos debía hacerse con toda rectitud para reconocer que los creyentes, ¿qué son, hermanos? Hermanos, familia de Dios. ¿Cuándo se hacía eso y en qué cultura se hacía? Hace 19 siglos, en el primer siglo, o 20 siglos pudiéramos decir. Eso hacía o connotaba un reconocimiento público de que si yo te amaba, entendía que tenía que amarte como una hermana, como un hermano en la fe, de que somos una familia. ¿Para qué? Para cuidarnos. ¿Recuerdan lo que Dios le pidió a Pedro? Siempre me llama la atención de eso. Cómo Dios le pide a Pedro, en cuanto a me amas, que cuide que su rebaño, cuide que sus ovejas, guarda mis ovejas, tus hermanos. Yo creo que si alguien reconoció esa labor de parte del Señor fue Pedro. ¿Sabía eso? Verso 27, pasamos allí. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Os conjuro por el Señor. ¿Por qué utiliza esta fuerte frase?
Pablo usó aquí una frase fuerte. Era importante que esta carta fuera leída entre los cristianos, los creyentes. Esta es una declaración inusual, única en las cartas de Pablo. Se han sugerido muchas razones diferentes por las que Pablo agregó esta frase al final de su carta. Primero, como esta era su primera carta, aún no se había establecido la costumbre de leer sus cartas en público y quería asegurarse de que esta práctica fuera establecida. Quiere decir que la palabra de Dios, hermanos, no debe de estar cerrada. Debe de estar, ¿qué? Abierta, y usted y yo dispuestos a leerla siempre. Segundo, como la carta era un sustituto de su presencia personal, Pablo no quería ninguna decepción por su ausencia o para que su ausencia frenara la difusión de la carta. El hecho de que no estén los líderes aquí, usted no debe de detenerse de leer la palabra de Dios. Los estudios no deben de cesar. ¿O ha de cesar la predicación? No, jamás. Pablo quería asegurarse de que la iglesia escuchara la carta de primera mano y no a través de intermediarios que pudieran exponer erróneamente su mensaje. Cuarto, tal vez Pablo temía que las personas pusieran atención a los pasajes en la carta que hablaban de los asuntos que más le interesaban e ignoraran las otras partes. Si usted se fija, hemos podido tratar el capítulo 5 completo, no la parte bonita que quizás nos guste o me guste a mí, y que no sean temas teológicos difíciles donde hay que esforzarse más para poder dar una enseñanza. Verso 28, último verso, estamos en la parte final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Casi todas las cartas de Pablo empiezan y terminan con la idea de ¿qué? De gracia. Por eso es llamado el apóstol de la gracia. Esto también es verdad de casi todo lo que Dios tiene que decir a su pueblo. Usted y yo sabemos que es la gracia, un favor inmerecido de Dios. O sea, no lo merecíamos, y Dios en su gracia nos lo da. Su dote de amor y aceptación para con nosotros se debe a quien es Él. Su dote de amor y aceptación para con nosotros se debe a quien es Él y a lo que Jesús ha hecho. Gracia significa que le agradamos. ¿A través de quién? De Cristo. Y que todas las razones están en Él. Gracia significa que podemos dejar de trabajar por su amor y empezar a recibirlo. Sin la gracia de Dios es imposible trabajar para Él. ¿No he visto personas que es como si se esforzaran poco, pero tienen una gracia grande para hacer las cosas? Usted no lo ve como atormentados, ¿eh? Usted lo ve en paz. Y eso es hermoso, transmitir paz. ¿Sabía eso? Hasta los animales, hermanos, perciben. ¿Sabía eso? Cuando se acercan uno a ellos o ellos a nosotros. Pero ese es otro tema. Es apropiado para esta carta, la primera correspondencia de Pablo para las iglesias, preservada. Esta carta llena de amor, aliento e instrucción, que termine con una nota de gracia. Lo que sea que Dios tenga que decirnos, y en todas las cartas del Nuevo Testamento hay cosas que examinan al corazón y lo hacen temblar. Comienza y termina con gracia. Todo lo que Dios ha sido para el hombre en Jesucristo se resume en esto. Toda su dulzura y su belleza, toda su ternura y su paciencia, toda la pasión de su amor es reunida en gracia. ¿Qué más podría un alma desear que la gracia del Señor Jesucristo more en ella, hermanos? Sin la gracia de Dios es imposible estar aquí. Es imposible estar ahí sentado. Es imposible venir aquí. Pidámosle a Dios siempre de su gracia en nuestras vidas y que nos guarde del mal.
y que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados ¿para quién? Para el Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Gracias porque nos has ayudado, nos has bendecido. Una vez más reconocemos nuestras faltas delante de usted. Ayúdanos, oh Señor, a buscar siempre su rostro. Que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo estén dedicados para usted. Salva, Señor, a aquellos que han de creer por la palabra, oh Señor. Solo usted puede convencerles de pecado, de justicia, Señor. Permítanos las fuerzas para seguir sirviéndote, oh Padre, y que toda la gloria sea depositada a usted, oh Padre. Señor, gracias por esta hora y por todo lo que has hecho en nuestras vidas, que reconocemos que solo es por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Bien, hermanos, vamos a pasar bien con una